¿Cuáles son los estímulos que podemos considerar? Infecciosos, bacterias, virales, hongos, inflamatorios, interleuquinas, tumor necrosis alfa, y desde luego las enzimas que intervienen en la hemostasia y la trombosis. Los efectores, trombina por un lado, coagulación, o plasmina por el otro, disolución de un coágulo. Pero también hay estímulos inmunológicos autoinmunes, condiciones genéticas que condicionan una respuesta celular y, por supuesto, en una ciudad como esta, factores ambientales, polución del aire, factores químicos, fumamos mucho, los que fuman, y factores físicos, radiación, por ejemplo. Consideremos cuál sería la respuesta del endotelio. El endotelio, que es un órgano distribuido universalmente en el organismo y que representa una superficie así como 6.000 metros cuadrados, y noten ustedes que la mayor parte de esta superficie está constituida por la microcirculación, y los grandes vasos que ven ustedes aquí corresponderían a esta pequeña parte de superficie endotelial. Está extremadamente distribuidos, particularmente en ciertos órganos como el riñón, el cerebro. Entonces, esta enorme superficie expuesta a estos estímulos va a provocar una respuesta. ¿Qué tipo de respuesta? Es una respuesta gradual. Inicialmente, en presencia de los estímulos que están indicados ahí, la célula puede iniciar la secreción de moléculas que ella misma produce. Y en el caso de la célula endotelial, factor von Willebrand, Tissue Type Plasminogen Activator y su inhibidor específico, el NO, las endotelinas, la prostaglandina. Pero esa es la respuesta inicial, pero si el estímulo persiste o es mucho más intenso, entonces vamos a encontrar que existe una transformación de la membrana celular, lo que le llamamos remodelaje de la membrana celular. Se van a constituir lo que se conocen como lipid raft, y estos lipid rafts son una especie de microdominios en la membrana celular que no son permanentes, que son evanescentes, que se forman en presencia de un estímulo. Y lo interesante de ello es que nos interesa mucho porque en esos lipid rafts se encuentran localizados, entre otros, el factor tisular. Son zonas de las membranas que están específicamente cargadas en proteínas que tienen una función específica, o pueden formar estas invaginaciones que se llaman aquí y que se conocen como caviola. Son lipid raft, forma importante en el remodelaje de la molécula y muy bien representados en las microvesículas celulares. Microvesícula celular, hemos estado hablando, lo han mencionado ustedes, y la pregunta es, ¿y eso qué es? Esto es una microscopía de transmisión electrónica de una célula. Ven claramente la membrana nuclear, la membrana celular, y si hay estímulo como los que hemos mencionado, ¿qué es lo que va a pasar? Hemos tomado, por ejemplo, la trombina como estímulo en el caso de una activación de la coagulación. Hay entrada de calcio a la célula, es lo que representan esos picos en la gráfica, y esa entrada de calcio va a modificar la actividad de transportadores de lípidos de la membrana. Entonces, la asimetría de la cual hablé al principio se pierde, y la fosfatidilcerina que estaba en el interior de la membrana va a pasar al exterior. La estructura de la membrana se modifica y aparecen estas especies de botones en la membrana celular que son muy evidentes en esta microscopía electrónica, y si el estímulo persiste, todo aquello va a llevar finalmente a la expulsión de ese fragmento de membrana, y ese fragmento de membrana va a adoptar la forma termodinámica menos costosa en energía, que es la microvesícula. Y es por eso que tenemos esas microvesículas en la circulación. Y aprovecho para hablar de la diferencia entre microvesícula y micropartícula. Desde el punto de vista de todo lo que vemos en la literatura es exactamente la misma cosa. Prefiero usar el término microvesícula porque es realmente un pequeño saco con una membrana. Y micropartícula me da la impresión de algo más sólido. Todas las micropartículas con polímeros sintéticos o las micropartículas de la polución atmosférica, eso es sólido. Entonces, utilizaremos aquí el término microvesícula para que nos entendamos mejor.
Y lo que es importante cuando hablamos de microvesículas es considerar la talla de estas microvesículas. Aquí tienen ustedes a la izquierda la talla de una célula, después la plaqueta, la talla de las microvesículas que es entre 100 nanómetros y 1 micrómetro, y lo más importante de todo es que debemos diferenciarla de lo que se conoce como exosoma, porque el mecanismo de producción es completamente diferente. Lo que ven ustedes ahí con pequeños botones blancos son precisamente aquellos botones que vimos en la microscopía de transmisión y que son fragmentos de membrana que van a desprenderse y que van a formar las microvesículas. Entonces decía yo, diferenciarlas perfectamente bien del exosoma. ¿Por qué? Porque el mecanismo de producción es diferente. La microvesícula viene de la membrana plasmática, de la membrana celular, en tanto que el exosoma viene de los cuerpos ¿cómo le llamamos a esto? Multicorpusculares que se encuentran en el citoplasma y que serán expulsados después hacia el exterior. Entonces, el mecanismo fisiológico o fisiopatológico de producción es completamente diferente y lo que transportan también es completamente diferente. Entonces, por favor, retengamos esta diferencia que es muy importante en lo que vamos a considerar enseguida. ¿Cuál es la estructura? 100 nanómetros a un micrómetro de tamaño. Y lo interesante es que esta microvesícula comporta elementos en la superficie, en la membrana, que son aquellos constitutivos de las células de la cual viene. Podemos considerar la fosfatidilcerina, los antígenos identitarios o elementos que tienen una función biológica como el factor tisular. Esto es en la membrana. ¿Qué quiere decir antígenos de identidad? Son aquellos que nos permiten decir esta microvesícula proviene de una plaqueta del endotelio o de un leucocito. Y lo que es interesante igualmente, además de los componentes de la membrana, es lo que existe en el interior de la microvesícula. Son componentes del citoplasma de la célula de la cual proviene y podemos identificar moléculas bioactivas como igualmente RNA, que sea el mensajero o el microRNA. Y uno de los componentes bioactivos que nos interesa particularmente hoy, que ya han ustedes mencionado, es el factor tisular. El factor tisular, que es aquel que va a desencadenar la reacción de coagulación. Pero para que ello se requiere que haya fosfatidilcerina, los pequeños elementos rojos que están ustedes observando ahí. Y es la conjunción de fosfatidilcerina y factor tisular que va a permitir la secuencia de activación que veremos enseguida. La formación de los primeros complejos que permiten la formación de la activación de las diferentes moléculas que constituyen la secuencia de la coagulación, que ustedes conocen muy bien y no necesito explicar en detalle, la diapositiva es explícita en este sentido, y que lleva hasta la formación de trombina, transformación de protrombina en trombina, y es la trombina la que va a transformar el fibrinógeno soluble en red de fibrina y constitución del coágulo. Esta es la función más conocida de las microvesículas, la activación de la coagulación, pero hoy sabemos, desde 1966 en que fueron inicialmente descritas, que participan en múltiples procesos inflamatorios que modifican el tono vascular, las funciones endoteliales, que transfieren proteínas de una célula a la otra o RNA mensajero y, fenómeno interesante, que pueden remover agentes tóxicos que la célula ha producido. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al complejo de activación del complemento que es expulsado bajo la forma de microvesículas. Y por supuesto que tienen otras biomoléculas de las células a la cual les dieron origen. El principal rol de las microvesículas es entonces la comunicación entre células, la transmisión de información. Todas las células, que sean células del torrente circulatorio en la izquierda de la diapositiva, que sean células adherentes, estas son células neuronales, que sean células endotelial adherentes, o que sean células que forman de microórganos funcionales, como el pulmón, la unidad neurovascular o el riñón, todas tienen la posibilidad o la capacidad de producir microvesículas si existen los estímulos que van a permitir la respuesta celular.